Hola a todos, bienvenidos a este subpodcast, La Doctora y el Dinerito. Me presento, soy la doctora Sandra Vianeito Bon Reyes, médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional, sí, de la Ciudad de México. Actualmente resido en Aguascalientes, trabajo para una empresa privada y para el centro de salud aquí en el gobierno de Aguascalientes, en un centro de salud, ¿no? Bueno, pues este podcast ha sido creado para poder explicarles a ustedes un poco de lo que se trata la economía y espero les guste. Si tienen algún comentario, por favor, pónganlo abajo en pues comentarios y notitas. Y pues bueno, vamos con nuestro primer segmento. Hola, bueno, pues como nuestro primer segmento de este pequeño podcast, pues vamos a hablar de los fundamentos de la economía. Primero que nada, para comprender la economía es esencial reconocer que se trata de gestionar recursos escasos en cualquier centro de trabajo, en cualquier empresa, en cualquier lugar. Entonces, esto es especialmente relevante en el sistema de salud, donde pues, recursos como médicos, hospitales y medicamentos son limitados frente pues, a la creciente demanda. En México, esto significa que pues, vamos a decidir cómo distribuir estos recursos de manera buena, eficiente y efectiva. Por ejemplo, se nos viene alguna pregunta como, ¿deberíamos invertir más atención primaria donde se pueden prevenir enfermedades o en los hospitales donde pues se tiene pues casos más complejos como enfermedades que llevan más tiempo y necesitan más pues recursos para gestionarlas? Bueno, pues estas decisiones pues, son cruciales para que aseguremos que todos tengamos acceso a la atención médica oportuna y necesaria. Bueno, ver la economía desde un enfoque médico es fascinante en cada servicio de salud, donde pues he trabajado, sé que se han hecho análisis económicos para asignar recursos, en donde las empresas consideran factores como el número de colaboradores, el riesgo de exposición de enfermedades y pues la inversión necesaria en infraestructura. Pues va a haber medicamentos también, capacitación de personal, todo esto va a ser vital para el funcionamiento efectivo de cualquier centro de salud. Y bueno, el consumo, pues este es un aspecto clave en este tipo de servicios, abarcando desde el gasto en equipos y suministros hasta los medicamentos que les damos a los pacientes y que pues van a necesitar, ¿no? Nuestros trabajadores y pues ellos. En este sentido, pues el costo de insumos y el tipo de cambio pues van a ser variables e importantes en el paso del tiempo, ya que que van a poder cambiar constantemente de acuerdo a muchas cosas, como la oferta, como la demanda, inclusive los precios, ¿no? Por lo tanto, pues va a ser esencial tener en cuenta las expectativas, el análisis económico que se haga desde un inicio y, bueno, los costos de todo lo necesario para operar en un centro de salud. El papel de los incentivos obviamente es fundamental. Personalmente, quiero decirles que encuentro gratificante brindar un servicio de calidez humana y empatía, asegurándome de atender a cada uno de mis pacientes que llegan a mi servicio médico según sus necesidades. El tiempo que he invertido en planificar y analizar mi entorno de trabajo y este entorno de trabajo en el que ahora me encuentro, pues me ha ayudado a identificar oportunidades de mejora continua y entender pues lo que sacrificamos para alcanzar estos objetivos, ¿no? Y bueno, trabajar de manera eficiente, tanto económica como técnicamente, es esencial para este tipo de trabajo. Esto significa que debemos analizar continuamente nuestras decisiones para encontrar un equilibrio que beneficie a todos. Tenemos que saber que es importante notar que la economía no solo se trata de costos, sino también de la satisfacción que obtenemos en relación con estos costos. Cuando la satisfacción supera el costo, pues estamos dispuestos a invertir en un servicio, ¿no? Entonces, de lo contrario, pues obviamente, pues no lo hacemos y no invertimos en eso. Finalmente, para acabar este pequeño segmento, quería decirles que los cambios tecnológicos en la economía pueden implicar decisiones importantes y difíciles. A veces, las nuevas tecnologías no garantizan beneficios inmediatos, lo que se conoce como un trade-off. Sin embargo, el objetivo pues, debería ser siempre lograr formas y beneficios mutuos, tanto para los proveedores de salud pues, como para los pacientes. Bueno, espero les haya gustado este pequeño segmento. Vamos con el siguiente.
Y bueno, nos vamos con el siguiente segmento, que es explicar un poquito cómo el mercado funciona, de qué se trata la oferta, de qué se trata la demanda y cómo podemos hacer una economía funcional. Pues si bien hay que definir primero qué es el mercado, y el mercado es un conjunto de transacciones, de procesos de intercambio de bienes o de servicios. En este caso, hay individuos que llegan a un acuerdo entre el producto y el servicio que se va a ofrecer. Si bien podemos observar en este mapa conceptual que tenemos, pues la oferta es la cantidad de bienes que los productores están dispuestos a vender, y esto nos va a decir que si el precio sube, la demanda va a ser mayor y pues no todos los que quieran comprar este producto pues podrán conseguirlo. Y nuestra demanda, perdón, va a decir que la cantidad de bienes que pueden ser adquiridos son la cantidad de bienes que pueden ser adquiridos por un precio, y pues si la demanda baja, el precio aumentará y los consumidores no podrán pagar tanto dinero. Entonces, pues esto nos va a llevar a saber que podemos tener una economía funcional cuando el precio del producto dependa de pues la oferta y la demanda. En este caso, para entender un poquito más la oferta, tenemos que saber que cuando la oferta va a ser mayor, el precio baja y la demanda se va a quedar igual. Y cuando la oferta disminuya, el precio va a subir y la demanda se va a quedar igual. Entonces, eh, para explicar un poquito mejor lo que es la demanda, cuando la oferta es igual y el precio sube, pues la demanda va a subir. Si el precio baja, pues la demanda podría bajar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay una oferta versus demanda? Bueno, si la oferta aumenta y el precio se queda igual, pues la demanda va a subir. ¿Por qué? Pues esto es algo atractivo para las personas que están adquiriendo ese producto. Y van a llegar a un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Aun cuando exista pues cuando exista este tipo de equilibrio, pues sí existirán incentivos para que el precio cambie hasta que el mercado se vacíe y no exista ningún exceso de oferta o de demanda. Y bueno, esto va a provocar obviamente nuestra microeconomía. Por eso es tan importante saber que la economía en la oferta y la economía en la demanda pues deben de estar pues equilibrados, ¿no? Y bien, siguiendo con nuestros segmentos, vamos a hablar del punto de equilibrio. Rápidamente, para explicar esta parte de la economía, pues el punto de equilibrio es donde la oferta iguala la demanda. En el sector de salud, este equilibrio es crítico. Cuando el número de médicos y camas hospitalarias es suficiente para atender a todos los pacientes, se alcanza el punto de equilibrio. Sin embargo, en México, este equilibrio se ve afectado por algunos factores, como la distribución de desigualdad de recursos en zonas rurales y urbanas. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay más hospitales y especialistas que en comunidades más pequeñas, lo que crea disparidades en el acceso a la atención médica. Otro ejemplo fue COVID. En COVID nos encontramos con que teníamos demasiados pacientes con esta enfermedad y pocos hospitales que pudieran atender pues la patología de enfermedades respiratorias, incluyendo los ventiladores. Y bueno, como método de determinación del precio, pues obviamente la economía pues va a influir pues en los precios en el sector de salud. Pues vamos a poder fijarnos que hay varias maneras que esta influye pues en la salud, como incluyendo los costos, la competencia y la regulación en cuestión de medicamentos, en cuestión a pues nuestro sector de trabajadores. En México, los precios de servicios médicos pueden variar significativamente entre el sector público y el sector privado. Por ejemplo, un tratamiento en el IMSS puede ser gratuito para el paciente, mientras que en el sector privado puede costar miles, incluso millones de pesos. Esta diferencia en la determinación de precios va a afectar, obviamente, directamente a la accesibilidad de los servicios, creando barreras para aquellos que, pues, obviamente no lo puedan pagar. Pasa mucho cuando llegan a mí pacientes que llegan al sector de salud del estado de Aguascalientes, que es en el sector del ICEA, y comentan, es que yo vengo a hacer mi protocolo de crónico degenerativo en el centro de salud porque quiero ver al internista en la privada, ¿no? Obviamente, si vienen al sector salud a llevar un control, les va a salir en 0 pesos.
y se les puede otorgar inclusive muchas de las veces pues, un medicamento. Pero si van al sector privado, pues es consulta, es medicamento y pues el costo que les produce y les provoca pues acudir con ese tipo de médicos. Hola, bienvenidos a otro segmento de este subpodcast llamada La Doctora Ayer Dinerito. Bueno, pues en este segmento vamos a hablar sobre la elasticidad y cómo la elasticidad se involucra en nuestra toma de decisiones al momento de comprar o adquirir un bien o algo que queramos comprar. Y bueno, primero que nada vamos a hablar sobre la elasticidad. La elasticidad es una medida que indica cómo cambia la cantidad demandada de un bien o un servicio ante un cambio en su precio. Si la demanda es elástica, un pequeño cambio en ese precio provocará un gran cambio en la cantidad demandada. Por el contrario, si la demanda es inelástica, habrá cambios en el precio que tienen poco efecto sobre la cantidad demandada. Bien, un ejemplo de esto va a ser cuando los medicamentos que utilizamos en centros de salud, hospitales o cualquier servicio médico, como los antihipertensivos, suelen tener una demanda inelástica. ¿Esto por qué? Porque si sube su precio, pues la mayoría de las personas, pues son indispensables estos medicamentos, no los van a dejar de comprar porque pues son necesarios para su salud. En cambio, tratamientos estéticos o tratamientos que tengan que involucrar que no esté pues en peligro su salud, pues van a reflejar algún cambio porque va a ser como una demanda elástica, dado que si sus precios aumentan, pues muchas personas pueden no disponer de ellos, no realizar el procedimiento, inclusive pues decir que lo harán después, ¿no? Aquí entra entonces la teoría del consumidor de fortuna. La teoría del consumidor nos va a decir en cómo los individuos van a tomar decisiones sobre la compra de bienes y servicios para así maximizar su satisfacción. Esta teoría va a sugerir que los consumidores eligen la combinación de bienes que les brinda mayor utilidad, dados sus ingresos obviamente y los precios de los bienes. Un ejemplo muy fácil va a ser cuando un paciente puede decidir entre diferentes tratamientos para una enfermedad, como optar por una terapia costosa que promete mejores resultados o un tratamiento más económico con menor efectividad. El paciente, pues yo creo que va a evaluar todo el tiempo cuál opción va a maximizar su bienestar, su salud y pues obviamente que se ajuste a su presupuesto. Esto nos lleva a una teoría de la conducta individual. Este se va a centrar en cómo las decisiones de este consumo de esta persona son influenciadas por factores diferentes, como psicológicos, sociales, económicos, a diferencia de la teoría del consumidor, que asume que los individuos actúan racionalmente para maximizar su utilidad. Esta teoría va a considerar que las emociones y otros factores pueden influir en esa toma de decisiones. ¿Y a cuántos no nos ha pasado, no? Ejemplo en nuestro sector de salud. Un paciente que enfrenta una enfermedad grave, muy, muy grave, puede tomar decisiones impulsivas, obviamente, regidos pues, por ese miedo, esas emociones, y puede elegir un tratamiento costoso por todas esas emociones acumuladas, en lugar de evaluar objetivamente pues, el costo-beneficio de cada tratamiento disponible, ¿no? La presión social tiene muchísimo que ver, como la opinión de amigos y familiares de qué hacer, qué no hacer, también pues va a influir en esos tipos de elecciones. Llevado al paciente a optar pues por un tratamiento que no necesariamente es el mejor desde un punto de vista económico, ¿no? En resumen, la elasticidad mide la sensibilidad del consumo ante cambios de precio y la teoría del consumidor se va a enfocar en la maximización de esta satisfacción dentro de pues, algunas restricciones económicas. Y bueno, la teoría del consumidor, pues, la teoría individual, pues, reconoce que pues va a tener decisiones de los consumidores y estas decisiones pues van a poder ser influenciadas inclusive pues más allá de la simple lógica económica, ¿no? Espero les haya agradado este pequeño segmento y que haya sido bastante digerible. Y seguimos con el siguiente. Y bueno, para acabar con estos segmentos, vamos a hablar sobre la ley de los rendimientos crecientes y decrecientes.
Primero que nada, la ley de los rendimientos crecientes dice que al aumentar la cantidad de un insumo, como por ejemplo en este caso en el sector de salud, el personal médico, en un proceso productivo, la producción total inicialmente aumenta a un ritmo acelerado. Por ejemplo, si una clínica contratara más médicos para atender a los pacientes, puede atender más consultas de manera eficiente, lo que mejora la atención y aumenta la satisfacción del paciente. Sin embargo, llega a un punto que al agregar más médicos generamos rendimientos decrecientes. Es decir, si sigue, por ejemplo, si yo sigo contratando en un servicio médico sin aumentar otros recursos como el espacio, el equipo o inclusive pues otros insumos muy necesarios, pues cada médico adicional no aporta tanto a la producción. Imaginemos que en una clínica tenemos 5 médicos y mucha demanda. Al contratar el sexto médico, sin aumentar las instalaciones, el beneficio de cada nuevo médico disminuye, obviamente, ya que no podría atender más pacientes pues por la falta de espacio. Otro ejemplo, por ejemplo, había un artículo en el 2021 de Health Affairs que destacó como durante la pandemia de COVID, muchas clínicas contrataron personal adicional para manejar el aumento en la demanda de atención. Obviamente estaban todos los hospitales, los servicios médicos, pues estaban pues saturadísimos, ¿no? Al principio, pues cada nuevo médico pues ayudaba a atender más pacientes y rápidamente, obviamente. Sin embargo, a medida que el personal creció, las instalaciones comenzaron a sentirse abarrotadas y la eficiencia disminuyó. Esto, obviamente, reflejó los rendimientos decrecientes, donde la calidad de atención pues empezó a verse muy afectada por la falta de recursos, espacios, inclusive insumos, ¿no? Esto también pasó con los ventiladores. Y bueno, esto nos lleva a explicar cómo las estructuras de mercado en el sistema de salud pues, son pues, tan importantes de acuerdo a un mercado competitivo. Pues, no sé, diferentes clínicas y hospitales pues, van a ofrecer servicios similares. Eso significa que se deben de innovar todo el tiempo y pues, mejorar su atención para atraer pacientes. Por ejemplo, si una clínica mejora sus servicios o precios, van a atraer a más pacientes, lo que puede impulsar a un mejor rendimiento en el futuro. Por otro lado, en un mercado monopolístico, pues donde una sola entidad controla la oferta, como un hospital público, por ejemplo, en una pequeña ciudad, la competencia es limitada. Aquí los rendimientos decrecientes pues van a afectar la calidad de atención, ya que no hay incentivos suficientes para pues poder mejorar día a día, ¿no? Un ejemplo claro de esto es que en el 2022 la Organización Mundial de la Salud pues, analizó cómo el sector de la telemedicina, cómo esta ha crecido en la pandemia. Escuelas, inclusive primarias, secundarias, todos se tuvieron que adaptar a esta nueva modalidad. Las clínicas en un mercado competitivo comenzaron a ofrecer hasta consultas virtuales y pues obviamente esto era para atraer a muchos pacientes. Esto obviamente nos permitió a nosotros como médicos y a toda la población a nuevas pues, estrategias de aprendizaje y de atención y pues obviamente competir con hospitales tradicionales, fomentando pues la innovación y la mejora de servicios. Aun siendo que no era un servicio pues físico, pues se atendía cierto grado de necesidad. La competencia en el mercado, pues obviamente ayuda a muchas clínicas a mejorar su tecnología y pues obviamente de pasadita su atención, porque pues al no ser físico, pues se necesitaba tener un plus, ¿no? Lo que benefició que los pacientes pues tuvieran más opciones y pudieran elegir mejor. Y bueno, al final de este camino nos encontramos en una disyuntiva de cómo no solo la economía puede influenciar la economía, este, la toma de decisiones emocionales y la oferta y la demanda pues van a influir pues cada vez que queramos adquirir algún bien, ¿no? Obviamente el gobierno pues va a estar involucrado en esta pues toma de decisiones. Es esencial en el sector de salud, eso es incalculable. A veces el mercado no va a proporcionar servicios adecuados, especialmente porque las personas más vulnerables pues no van a poder pues tener acceso a ellos. Por ejemplo, si un hospital privado decide pues aumentar sus precios, muchas
personas pueden no poder pagar la atención que necesiten. En este caso, pues el gobierno va a intervenir estableciendo pues regulaciones en los precios de este tipo de sectores, pues creando hospitales públicos para garantizar que todos tengan esa atención a la salud. En este caso, en mi caso, hablemos del ICEA. El ICEA es parte de esa organización del gobierno. Pues estas regulaciones pues van a establecer precios, van a crear hospitales públicos, pues medianamente o se supone que adecuados para ese tipo de demanda. Pues imaginemos, ¿no? Aquí en Aguascalientes, en mi ciudad, hay una clínica que cobra muy caro por ciertos tratamientos. Si el gobierno decide subsidiar esos tratamientos o regular sus precios, puede asegurar que más personas tengan acceso pues a la atención médica, que pues no necesiten preocuparse tanto por esta necesidad de falta de recursos. Otro ejemplo muy bueno sería un estudio en 2023 que lo hizo una, un artículo, pues mostró cómo el gobierno de un país europeo implementó políticas pues, de subsidios para vacunas contra el COVID ante la alta demanda y la preocupación por un acceso equitativo. Esto lo hizo al final pues el gobierno de México, ¿no? En donde pues ahorita prácticamente pues estas vacunas son gratuitas. En este caso la que se encuentra gratuita actualmente pues es la vacuna, ¿qué es? Cubana. Y pues obviamente ante la alta demanda y la preocupación por pues, un acceso equitativo, el gobierno pues decidió financiar pues esta vacuna, ¿no? Pues para asegurar que pues todos sean personas que puedan decidir si la quieren o no, independientemente de su situación económica y pudieran vacunarse. Obviamente este tipo de intervención pues, ayudó a aumentar la tasa de vacunación y proteger a la población de la enfermedad. No obstante, hay personas que aún 4 años después del COVID siguen sin vacunarse, pero eso ya es una toma de decisión personal. Pero pues el gobierno al final pues pudo influir positivamente en el acceso a la salud. Tanto así que actualmente ya se encuentra pues, la vacuna de Pfizer a la venta y obviamente la vacuna cubana pues a disposición de cualquier mexicano que pudiera y quisiera adquirirla, ¿no? Y pues bueno, en conclusión, la economía está en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente al momento de dar dinero y al momento de recibir algún objeto, sino en cada proceso y en cada cosa que hacemos. En resumen de los temas que se vieron en esta unidad de economía, pues la ley de los rendimientos crecientes y decrecientes pues nos va a mostrar cómo el aumento de insumos en la salud va a tener o tiene un límite en su efectividad, ¿no? Y pues la estructura de mercado va a afectar la calidad y la oferta de pues, muchos servicios. Obviamente el intervencionismo del gobierno es crucial para cada una de las situaciones que involucren el sector de la salud para que sea un acceso equitativo y pues obviamente buscar un equilibrio entre el rendimiento económico y el bienestar social y pues obviamente el bienestar de nuestro bolsillo, el bienestar del bolsillo de organizaciones, de hospitales y pues de nuestras casas, ¿no? Pues bueno, aquí acabo este pequeño podcast de economía. Espero les haya gustado, espero haya sido bastante digerible. Sé que son casi 20 minutos, un poquitito más de este tema. Espero seguir en el siguiente tema y podcast para todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Fue todo un gusto con la doctora y el dinerito. Chao.